Presentar al profesor Philippe Paneré implica presentar a sus amigos. Entonces, antes de que yo pueda decir algo sobre él, voy a presentar a Isabel Arteaga, porque Isabel, siendo de esta universidad, de esta casa, trabaja en la Universidad de los Andes. Y gracias a nuestra amistad y este puente que vamos tendiendo, que vamos tejiendo aquí, en Triángulo, Isabel desde la maestría en arquitectura de la Universidad de los Andes y René Carrasco, que no pudo venir hoy a esta presentación, pero es el coordinador de la maestría en urbanismo, logran hacer que Philippe Paneré acepte esta invitación que nos parece fundamental en este momento. Entonces, quiero presentar a Isabel. Isabel presentará a Philippe y yo terminaré diciendo alguna cosa cariñosa sobre él. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Tatiana, y muchas gracias a la universidad y a la maestría en urbanismo por la invitación de hoy. Para mí siempre es un honor venir a la universidad porque esta es mi casa, mi doble casa. Yo estoy en Manizales, en la Nacional, estudié aquí en Bogotá. En la maestría en urbanismo, yo siempre vivo orgullosa de mi universidad. Entonces, muchas gracias a Tatiana y a todas las personas conocidas y de pronto que no nos hemos conocido que están hoy aquí. Pues para mí es como la tercera oportunidad que tengo de estar en un evento académico con Philippe Paneré. Para mí ha sido excepcional conocerlo como profesor, pero también conocerlo como persona. Esta es la tercera oportunidad que está Philippe en Bogotá. El año pasado estuvo en la Universidad de los Andes. En el 2014 nos encontramos por primera vez, tuve la fortuna de conocerlo en un evento en Cali, un evento académico. Y bueno, en esta oportunidad ha sido maravilloso que la Universidad Nacional haya logrado traerlo nuevamente aquí a Colombia. Entonces, muchas gracias a todos. Claro, presentar a Philippe Paneré es un poco difícil, puedo saltarme muchas cosas. De hecho, muchos de ustedes lo deben conocer muy bien a través de sus investigaciones y de sus publicaciones. Todos en algún momento hemos leído al menos uno de varios de sus libros que han sido traducidos al español. Philippe estudió arquitectura en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes y en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. Ha sido profesor de arquitectura en Versalles, en el Instituto Francés de Urbanismo, y muy importante, estuvo involucrado en la creación de la Facultad de Arquitectura de París-Malaquais, donde fue su decano. También es investigador, muy reconocido entre nosotros, es investigador de la Escuela de Versalles, de París-Malaquais, de la Escuela de Arquitectura y hoy es investigador asociado del Laboratorio de Arquitectura y Antropología de París-La Ville. Aquí en Colombia conocemos muchísimo sus trabajos sobre morfología urbana y tipología arquitectónica. Empezamos conociendo formas urbanas de la manzana al bloque, pero muchos hemos tenido en la universidad lecturas obligadas de elementos de análisis urbano y más recientemente el libro Proyecto Urbano. Por último, quiero señalar que Philippe ganó el Premio Nacional de Urbanismo en Francia en el año 1999. Es un reconocimiento muy importante en su país, pero sobre todo en Europa. Entonces, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bueno, yo solo quiero decir que Philippe está aquí porque durante los últimos 10 días hemos estado dos grupos de ambas universidades, entre estudiantes de pre y posgrado, trabajando en un tema que nos dio a conocer otro Philippe. Entonces, como digo, presentar a Philippe Paneré también implica presentar a Philippe Nice, quien está sentado aquí en la primera fila y que hace que este momento sea posible. Gracias, Philippe, gracias, Laura. Y yo soy muy mala para hacer esas presentaciones de cuánto han estudiado los invitados y cuánto saben,
porque es muy difícil, ya Isabel lo ha dicho. Pero nosotros, los de nuestra generación, agradecemos mucho tus textos, Philip, tus formas de análisis, los temas de tipología y toda la teoría urbana han hecho que durante nuestra vida nos dediquemos con cariño a la ciudad. Y con esto, pues yo creo que, y con la asistencia de hoy, creo que hemos logrado transmitir ese cariño por eso que nos has enseñado a nuestros alumnos también. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy muy feliz de estar aquí. Pero je parle très mal l'espagnol, entonces je vais parler français, avec 1000 excuses. Bien, je voudrais bien entendu commencer Quisiera par comenzar remercier naturalmente dando mis agradecimientos a Tatiana y a la Universidad Nacional por recibirme con ocasión de esta conferencia. De igual manera, quisiera darle las gracias a los organizadores del taller, del workshop Cross Mapping, que me permitieron viajar a Bogotá ahora, que asocia la Universidad de los Andes y la Nacional, como lo recordó claramente Isabel hace un momento. El título de la conferencia lo tenemos escrito aquí: Construir con el tiempo. A decir verdad, allí a hablar, a discutir, a conversar, a participar también en algunos rezos, en algunas oraciones, y uno tiene una impresión de serenidad. Y diría, de manera un tanto paradójica, me pareció que era interesante para hablar del tiempo precisamente recordar que hay momentos y lugares en donde se tiene la impresión de que el tiempo está como detenido y en donde finalmente es como si uno estuviera lejos de las agitaciones y de los movimientos que nos persiguen en esta época moderna, en este mundo moderno. Bien. Cuando, como yo, se ha llegado a cierta edad, uno tiende, de manera un tanto narcisista, a pensar en su pasado, a volver a su pasado. Por eso, para que ustedes entren un poco en los temas o en las preguntas que me he planteado, quisiera resumirles un poco, bueno, y de manera un tanto más precisa, comparativamente con lo que hizo Isabel, si quisiera hablarles de mi formación. Esa formación, desde el comienzo, desde los inicios en la Escuela de Bellas Artes de París, a comienzos de los años 60 y a finales incluso de los años 50 en realidad, esa formación, diría yo, curiosamente, estaba ligada con un sistema que no había tenido ningún cambio desde mediados del siglo XIX. Y que estaba representado prácticamente por un libro que se llamaba Elementos y Teoría de la Arquitectura de Jean Guadet de 1901 y que, en fin de cuentas, hasta ese momento explicaba el sistema de enseñanza de Bellas Artes, el sistema que seguíamos. Y al mismo tiempo había un personaje relativamente célebre, él, que no tenía nada que ver con la Escuela de Bellas Artes, que hablaba muy mal de esa escuela, que era precisamente Le Corbusier. Y
en esa época, me refiero, recuerden, a mediados del siglo XX y comienzo de los años 60, pues bien seguía siendo considerado como una especie de Dios, de tal forma que prácticamente estábamos en una formación en el centro de una contradicción, el academismo de la Escuela de Bellas Artes, por un lado, y por el otro, Le Corbusier como Dios de la arquitectura. Y resulta que ese Dios de la arquitectura vivía en París, a algunos cientos de metros de donde estaba la Escuela de Bellas Artes. De manera que la situación era así excitante, llamativa, pero también era como incómoda. Adentrándonos un poco más y poco a poco, a medida que adelantaba mis estudios, fui comprendiendo una serie de cosas en cuanto a los mecanismos de enseñanza y de relaciones con el proyecto de la Escuela de Bellas Artes, proyecto que en ese entonces todavía se fundaba en la preeminencia del Gran Premio de Roma como recompensa definitiva, recompensa fundamental o la más importante para el estudiante que cada año lograba obtener ese Gran Premio de Roma. Ese era pues la panacea. Bien. Cuando, como yo, se ha llegado a cierta edad, uno tiende, de manera un tanto narcisista, a pensar en su pasado, a volver a su pasado. Por eso, para que ustedes entren un poco en los temas o en las preguntas que me he planteado, quisiera resumirles un poco, bueno, y de manera un tanto más precisa, comparativamente con lo que hizo Isabel, si quisiera hablarles de mi formación. Esa formación, desde el comienzo, desde los inicios en la Escuela de Bellas Artes de París, a comienzos de los años 60 y a finales incluso de los años 50, en realidad, esa formación, diría yo, curiosamente, estaba ligada con un sistema que no había tenido ningún cambio desde mediados del siglo XIX. Y que estaba representado prácticamente por un libro que se llamaba Elementos y Teoría de la Arquitectura de Jean Guadet de 1901 y que, en fin de cuentas, hasta ese momento explicaba el sistema de enseñanza de Bellas Artes, el sistema que seguíamos. Y al mismo tiempo había un personaje relativamente célebre, él, que no tenía nada que ver con la Escuela de Bellas Artes, que hablaba muy mal de esa escuela, que era precisamente Le Corbusier. Y en esa época, me refiero, recuerden, a mediados del siglo XX y comienzo de los años 60, pues bien seguía siendo considerado como una especie de Dios. De tal forma que prácticamente estábamos en una formación en el centro de una contradicción, el academismo de la Escuela de Bellas Artes, por un lado, y por el otro, Le Corbusier como Dios de la arquitectura. Y resulta que ese Dios de la arquitectura vivía en París, a algunos cientos de metros de donde estaba la Escuela de Bellas Artes. De manera que la situación era así excitante, llamativa, pero también era como incómoda. Adentrándonos un poco más y poco a poco, a medida que adelantaba mis estudios, fui comprendiendo una serie de cosas en cuanto a los mecanismos de enseñanza y de relaciones con el proyecto de la Escuela de Bellas Artes, proyecto que en ese entonces todavía se fundaba en la preeminencia del Gran Premio de Roma como recompensa definitiva, recompensa fundamental o la más importante para el estudiante que cada año lograba obtener ese Gran Premio de Roma. Ese era pues la panacea. Esto es lo que representa la imagen de izquierda, que data de 1794, esa imagen. Pero no es que sea muy importante la fecha. La lógica del Premio de Roma tenía que ver con modificaciones estilísticas, pero tiene un punto en común que forma el pensamiento arquitectural de los arquitectos formados por esa Escuela de Bellas Artes. Todos los proyectos se hacen y comienzan por un esbozo en un tiempo limitado y en un lugar cerrado.
En otras palabras, independientemente del tema que le fuera propuesto a uno, la idea era solo una posibilidad, es mantenerse en un sitio cerrado. Es decir, no había, si le decían haga un hospital, no se trataba de ir a conocer o a visitar un hospital, no. Uno tenía que haberlos visto antes o tenía que arreglárselas con lo que había aprendido antes. De tal forma que se comenzaba por un boceto efectuado en tiempo limitado y en un espacio cerrado. Esa era la primera regla. Y la segunda regla, que en la Escuela de Bellas Artes y en todos los proyectos que conocimos duró hasta 1968, ahí la Escuela de Bellas Artes pues prácticamente se estalló. Todo se hacía en un terreno imaginario, ficticio, es decir, un terreno del que se dice, se podía decir, está al borde del Mediterráneo o está en una zona montañosa con una pendiente que baja hacia el sur. Pero nunca le decían a uno con precisión en dónde se iba a desarrollar concretamente el proyecto que uno tenía que concebir, desarrollar y dibujar. Eso por un lado. Y del otro lado, naturalmente, está la vida real. Y el estudiante que año tras año iba debatiéndose entre la realidad de lo que se iba construyendo y los ejercicios de proyectos que se le pedían en la escuela, bueno, pues ese estudiante a final de los estudios, y mi diploma, quiero decirle, lo obtuvo en 1967, pues bien, ese estudiante se veía confrontado, bueno, entre lo que le decía esa Escuela de Bellas Artes, que ya estaba agotándose, ya estaba decayendo y tenía otras modificaciones ante sí, más violentas, estas modificaciones, y cito aquí un par. Podríamos incluso señalar que en un tema que quizás no tiene relación directa con la arquitectura, pero que sí jugó un gran papel, a mediados de los años 60, los franceses descubrieron a los Beatles y de pronto, súbitamente, se dio una modificación importantísima dentro del repertorio de la música que cada uno llevaba en su cabeza. Y eso en arquitectura tuvo mucho que ver. Ahora, al mismo tiempo que los Beatles, llegó el esquema o la elaboración del esquema rector o director de París. Es decir, por primera vez en más de 30 años empezó a pensarse que quizás había que pensar más en la urbanización, y una urbanización que naturalmente hace crecer la dimensión de la ciudad. Y la idea empezó a ser reflexionar y eventualmente dirigir el crecimiento de la región parisiense. Para nosotros fue un choque enorme y en ese entonces todos estábamos convencidos, iba a decir de una manera un poco caricaturesca, estábamos convencidos de que el urbanismo de los tecnócratas era una vía para el futuro, para el porvenir, porque parecía razonable y uno pensaba, no podemos dejar que la ciudad crezca de manera desordenada como hasta ahora, de tal forma que se estuvo muy marcados por ese esquema publicado en los años 60. 2 libros en ese corto periodo en el que yo terminé mis estudios cambiaron, no solo para mí, sino para la mayoría de la gente de mi generación, cambiaron la mirada que teníamos acerca de lo que habíamos aprendido y acerca de lo que aún no conocíamos o no sabíamos. Me refiero, por un lado, al libro de Françoise Choët, que se llama El urbanismo, utopía o realidad, publicado en 1966, y que de una vez explicó que el urbanismo, como campo de conocimiento y como práctica, muestra una historia con personajes importantes de los que no se hablaba ni en la Escuela de Bellas Artes ni en la Escuela de Urbanismo. Es decir, nunca se había hablado de esa historia reciente de nuestra propia disciplina. Ese fue el primer libro. Y el segundo libro, que salió en el mes de marzo de 1968, fue el libro de Henri Lefebvre, que se llama El derecho a la ciudad, que es un alegato, en defensa, en el sentido de que hay que pensar la ciudad a partir de sus habitantes y dejar de pensar la ciudad a partir de una visión tecnocrática
aunque naturalmente, claro, se necesita que las carreteras estén bien hechas, las vías estén bien hechas, que las canalizaciones tengan las dimensiones adecuadas y que la energía eléctrica llegue a todos lados. Pero digamos que él cambia prácticamente el punto de vista diciendo, ojo, la ciudad también es una forma de habitar. Y en medio de todo eso, cuando yo justo terminaba de acabar mis estudios, obtenía mi diploma, ya era arquitecto con diploma obtenido por una institución del gobierno, precisamente para esa época mi profesor, que desde hacía unos 10 días, bueno, ya era mi ex profesor, me invitó a participar con otros 3 colegas míos en un grupo, participar en un grupo que tuvo que elaborar el esquema o el proyecto de readecuación del barrio que se llama Leal en el centro de París. Ese barrio, el gobierno de esa época se lo había confiado. Era un concurso otorgado a 7 equipos de arquitectos y uno de los equipos de arquitectos era el de Louis Arech, mi antiguo profesor, y yo era uno de los 3 arquitectos, o fui uno de los 3 arquitectos llamados bajo su dirección, a hacer este esquema de readecuación de este barrio Leal en el centro de París. Se imaginarán ustedes que después de haber hecho todos los proyectos de la Escuela de Bellas Artes en terreno imaginario, cuando le dicen a uno que justamente, yo no sé, eran 50 hectáreas en el centro de París, bueno, queda uno como perdido. Fue lo que a mí me pasó. Y esa convicción, digamos, uno se sentía como perdido realmente. Y eso me llevó precisamente a interesarme en comprender cómo habían sido moldeadas las ciudades, que era una manzana, que era una calle, que era una parcela, cómo justamente se construían los edificios en los lotes, en las parcelas, etcétera. Ahora, para terminar con mi introducción, que tiene mucho que ver con mi propia vida, quisiera recordarles 2 cosas. La Escuela de Bellas Artes tiene muchos defectos, o tuvo muchos defectos, los expliqué de manera, espero, clara. Pero al mismo tiempo esta escuela tenía muchas cualidades, y era que nos dejaba, nos permitía, nos daba una libertad supremamente grande. Y tenía una segunda cualidad, y es que suscitaba en los estudiantes una enorme curiosidad, de tal forma que nosotros, debido a la circunstancia, de manera gratuita, porque no es que se viera recompensado directamente los proyectos y los exámenes de la escuela, sí quiero decirles que teníamos que pasear y dibujar con una curiosidad que nos permitía pasar, no sé, de un dibujo, de una columna corintia, a, como en la imagen de derecha, unos esbozos muy rápidos. Este caso se refiere a arquitectura popular, el de la derecha, en una pequeña ciudad en el Alto Egipto. Les diría que finalmente, sin que fuera algo oficial, habíamos recibido una formación a través de los libros existentes, particularmente el conjunto de libros muy importantes, por lo demás escritos por Georges de Maure, pero también, y haciendo eco de ello, algunos otros libros, Camille Cid, por ejemplo, cuya traducción francesa data de 1922, pero que fue escrito en Viena, Austria, en 1889. Pues bien, hasta cierto punto estábamos preparados para ser sensibles ante lo que se podría llamar lo pintoresco urbano. Naturalmente, uno no se imagina un estudiante de la Escuela de Bellas Artes que no hubiera viajado a Italia y varias veces, incluso más allá. Ahora, en el 67 terminé mis estudios, como les conté, y sucedió que en la Exposición Universal de Montreal, y hubo por lo demás un gran choque porque fue la primera vez que viajé al otro lado del Atlántico y la escala del Nuevo Mundo no es la misma que Europa. Y hubo un sublime pabellón de Fuller
Y allí, en ese momento, se descubrieron una serie de pensamientos y reflexiones desarrollados por los anglosajones, por los norteamericanos, Kevin Lynch, sobre todo, sobre la imagen de la ciudad. Y allí, fíjense, se vuelve una manera, diría yo, pictural, sí, pictural y pintoresca al mismo tiempo, para entender la ciudad, para aprenderla con H. Y para terminar, la evocación de mi formación, el pez de Le Corbusier fue tal que algunos, y yo formo parte de ellos, empezamos a detestarlo. No totalmente, uno no se atrevía a tanto, uno no puede detestar a Dios, caramba, no. Pero bueno. Pero sí nos refugiamos con mi compañero Castex, con quien desarrollé muchos trabajos más adelante. Sí, nos refugiamos en un gusto muy pronunciado por Frank Lloyd Wright, que nos pareció ser prácticamente el anti-Le Corbusier. Y nos subyugó también Louis Kahn. En ese momento estaba subiendo una estrella que era James Stirling. Bueno, los años 70, hay que decirlo. En lugar de tener un solo Dios, digamos que había una Trinidad prácticamente representada por estos tres arquitectos, como podrán comprenderlo mirando este pequeño proyecto para un concurso. No ganamos ese concurso, pero yo creo casi lo logramos. Fue para una alcaldía de un municipio en el norte de Francia, Grand-Saint se llama. Ven aquí el corte, ven la fachada y ven la importancia de Stirling en nuestra formación en ese entonces. Pero todo eso forma parte de lo que tendría que ver con una formación personal. Nunca nos hablaron en Stirling de la Escuela de Bellas Artes. No, en Historia de la Arquitectura en realidad no íbamos más allá de 1820, a decir verdad. El debate sobre la iglesia que se llama la Madeleine en París estaba muy lejos de las preocupaciones de ese entonces. Bueno, esa fue la primera parte de mi presentación. Pasemos a la segunda. En esta parte, con dos ejemplos, les voy a hablar del tema de ese largo periodo, el largo tiempo de las ciudades. Aquí tenemos dos imágenes de dos planos de París. Uno, el famoso de la Grève, de 1740, no el pequeño París de la ciudad encerrada, no, del territorio de lo que es el Gran París actual. El plan de la Belle de Grève muestra el París que ven rojo cerrado y pequeños puntos rojos en el exterior que son pueblos que todavía no estaban anexados a la ciudad. Se ve el río Sena, empezando por la parte de abajo a la derecha y que atraviesa, siendo sinuoso, como lo ven ustedes, a través de kilómetros y kilómetros hasta llegar al mar, que no está tan lejos. Y a ver, es que no me quiero equivocar, sí. Fíjense ustedes cómo en la parte de afuera de París de esa época, en el exterior del París de esa época, aparece un bosque aquí, un bosque que en ese entonces, bueno, no me acuerdo en realidad cómo lo llamaban, pero ahora se llama el Bosque de Boloña. Y al rey de Francia le gustaba mucho cazar, entonces por eso la existencia de ese bosque. Y del otro lado había otro bosque que se llama el Bosque de Vincennes, con esta ciudad pequeñita aquí que se llama Vincennes. En un territorio grande, en donde había cultivos agrícolas, viñedos y frutos en esta parte que les muestro, y en donde había más bien cereales en la parte de arriba y más abajo, había dos bosques, como les muestro. Fíjense ahora una foto aérea del 2005. Miren la otra imagen. El Gran París fue creciendo y anexando todos los pueblitos vecinos. Y aquí, entonces, choca, entre comillas, con el bosque de Boulogne y con el bosque de Vincennes. ¿Y por qué insisto en ello? No voy a entrar en todos los demás detalles, pero quisiera decirles que el territorio de la ciudad existió antes de que la ciudad, digamos, se fuera extendiendo en el territorio. Fíjense que es algo prácticamente terrible y en la mayoría de los libros que uno mira y que hablan de ciudades en general, bueno, no es que haya muchos libros al respecto, le muestran a uno las ciudades de cierta época que ocupan prácticamente toda la página.
y luego se le muestran a uno 2 siglos después, esa misma ciudad se la muestran y ya no es la misma, es más grande, pero como el libro tiene páginas que tienen siempre las mismas dimensiones, es como si la ciudad fuera más pequeña para que quepa en la página. Son muy pocos los libros que le muestran a uno realmente la ciudad en lo que tenía alrededor, que era el campo, y que fue en ese campo precisamente en donde, hacia donde se extendió la ciudad, donde fue creciendo, hacia donde fue creciendo. Y fue en los trazos de ese campo, son los trazados de ese campo que van a ser finalmente la ciudad, los trazados de la ciudad. Bueno, ustedes con tan buenos profesores como seguramente tienen, bueno, puede que a ustedes eso les parezca totalmente natural, pero piensen, cuando a uno no le han hablado en absoluto de eso, uno pasa cierto tiempo antes de entender cómo son las cosas. Y les hablo de ello porque a mí me sucedió. Me demoré tiempo en comprender eso, es muy sencillo. Ahora, una vez que uno tiene los dos planos y lo comprende, es evidente, pero sencillamente sí hay que pensarlo, hay que mirar los dos documentos y poder compararlo. Esto corresponde a decir que el tiempo largo de la ciudad está aquí, aquí lo vemos. En otras palabras, en situaciones... Perdón, fui un poco rápido. En situaciones que datan del siglo XVIII o incluso de antes, uno ve los trazados en donde se puede leer ya lo que iba a ser la ciudad de hoy. Después de haberles hablado a gran escala del Gran París, hablemos más específicamente de Versalles. Quienes han visitado o quienes pudieron escucharme más bien en el taller, ahí les había hablado un tanto del Gran París y empecé hablándoles del Gran París mostrando Versalles. Y había mostrado de Versalles una foto tomada en el otro sentido, es decir, que estaba uno en el otro extremo del Gran Canal, que se ve en la parte superior de la imagen, se veía el castillo y detrás del castillo se veía apenas la ciudad. Aquí, en cambio, estamos mirando Versalles. Bueno, no tomé yo la foto. La otra foto que mostré en el taller sí, pero esta no. Vemos aquí el parque al fondo, vemos el castillo, pero vamos a hablar es más bien de la ciudad y más específicamente de una manzana, una especie de manzana que se llama Îlot en francés y que está aquí. En esa época existía ya el castillo. Había grandes avenidas bordeadas con casas, con edificaciones, y por detrás la ciudad se iba organizando poco a poco. Entonces vamos a hacer un zoom para mirar el tema del tiempo en lo que es la Constitución, no tanto de los grandes trazados que acabo de presentarles, sino más bien en la conformación del tejido urbano propiamente, que representa otra escala. Aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, tenemos el dibujo original, el diseño original, es una fotocopia naturalmente, es una fotocopia de una foto del diseño original, pero fue el primer diseño de la ciudad de Versalles, de la mitad de la vida de la ciudad de Versalles. El castillo se ubica aquí arriba. Tenemos las 3 grandes avenidas que salen del castillo y que se entrecruzan frente a la ventana de la habitación del rey. Y había un pueblito pequeño que estaba por aquí y se decidió después hacer una ciudad con este plano. Primera observación que no tiene mucho que ver con nuestra propia historia y nuestro propio tema de esta noche, más bien. Pero sí quería decirles que un día, haciendo una pequeña investigación sobre Versalles, uno de mis amigos, este dibujo no lo encontré, yo prácticamente era desconocido, uno de mis amigos volvió con una fotocopia del original que había encontrado y pensamos, este diseño, este dibujo fue tal cual en 1665, y si uno no viera lo que está escrito en la mano podría ser un dibujo del Jung alemán de 1925. El dibujo es prácticamente idéntico, está dibujado de manera muy sencilla. Hay manzanas, islotes con calles. Entonces hay como una especie de cuadrícula
es un tanto confuso porque el proyecto, el diseño se hace realmente teniendo en cuenta lo que se tenía como datos de los inmuebles, de los bienes raíces de esa época. El rey ya había comprado todo eso. A la gente le gustó mucho poder venderle esto al rey porque, bueno, les pareció buena cosa. Entonces se compraron todos los terrenos. Aquí hay un laguito, no se construyó por ahí. Se decidió hacer dos plazas, una ortogonal, una cuadrada. La cuadrada será la plaza del mercado. Y se fueron segmentando esas manzanas en parcelas, en lotes perpendiculares a las diferentes calles, con una obligación que era tener fachadas que fueran continuas, con los grandes lotes por detrás, con jardines y jardines, huertos, verdaderos huertos, en donde cultivaban, con excepción de la avenida que iba hacia el castillo, donde estaban las grandes casas que les mostré hace un rato y que eran las viviendas de los aristócratas. Luis XIV, cuando iba de París a Versalles para ir al castillo, solo quería ver las casas de los aristócratas. Y los aristócratas tenían casas relativamente pequeñas. Aquí hay una pequeña pendiente, el castillo está un poco arriba. Es una manera de decir, soy yo el rey, y los aristócratas son como militares que forman frente al rey y están por debajo del primer nivel del castillo. Esa era la visión del rey. Más o menos un siglo después, y ni siquiera se tiene otro plano de Versalles que cuenta otra historia. Esa ciudad que comenzó con una segmentación muy simple, con una parcelación muy simple y muy lógica, empezó a volverse un poco más complicada o más compleja, con edificaciones excepcionales. Y esto es lo que les quiero mostrar aquí a través de unas imágenes. El plan original hay un error, no es 1650, es 1660, pero no es muy grave. El plan original, arriba, y unos años después, las primeras edificaciones, fíjense ustedes, los habitantes, a pesar del rey, a pesar de la policía y todo lo que quieran, comenzaron a agrandar sus casas, a construir en los patios traseros, etc. Y siglo y medio después, ya era totalmente diferente. Lo único es que la parte central, la vivienda particular del general, que incluso no era general sino mariscal, comandante de los ejércitos que protegían a Versalles, su vivienda, digamos, no se tocó prácticamente. Después de la Revolución Francesa, se demolió la vivienda del general y se comenzó a hacer inmuebles, pero prácticamente nadie quería ir a vivir al centro. No se llevó hasta el final la calle y quedó algo desordenado, caótico. Recuerdo que cuando yo era pequeño había ahí un vendedor de carbón, entre otras, había unas inmensas manchas de carbón, y ahí se iban llenando las bolsas de carbón. Esto estaba en el centro de la ciudad. Y en esas calles que no tenían fin se aglomeraban, digamos, esas bolsas de carbón. Era una ciudad que no tiene una historia muy larga. Empezó en 1660. De hecho, la ciudad ya más grande en 1815, y luego se fueron sacando estos planos en 1975. Y fíjense, comenzaba en 1650, 3 siglos, un tejido muy sencillo se fue haciendo más complejo, más denso, con establecimientos comerciales diferentes, en fin. Todo esto forma parte de lo que a mí me parece importante y que consiste en comprender cómo disposiciones iniciales se mantienen, se conservan, pero sobre esas disposiciones iniciales, que son prácticamente la segmentación de la propiedad y el suelo y los trazados de las vías urbanas, sí, fíjense cómo, con base en esas dos categorías relativamente estables, la ciudad se va haciendo más compleja, más densa y se va transformando.
Porque uno de los grandes problemas en el legado que recibimos de la arquitectura, y particularmente en Francia, en donde prácticamente fuimos campeones en ciertas cosas, es que la arquitectura moderna, hay que decirlo, es muy difícil de modificar, de transformar. Por lo menos, habida cuenta de lo que es la administración francesa, muy quisquillosa y muy demandante, la arquitectura moderna se hace y es inmutable. 25 años después surgen problemas de mantenimiento técnico, pero no está habilitada, como lo vemos aquí, para comenzar a hacerse más compleja, a completarse y a recibir actividades que no fueran previstas al comienzo. Aquí tenemos una vista aérea bastante reciente. Pienso que esta foto aérea debe datar del 2002 o del 2005. Es una foto aérea de la misma manzana tomado bajo el mismo ángulo. Pienso que ustedes conocen aquí la gran plaza cuadrada con el mercado. Se reconstruyó hacia 1860. Dentro de esa plaza, un mercado en piedra bastante moderno con sus instalaciones, y la plaza octogonal que está por aquí, ahí se implantaron árboles, etcétera. Es la misma gran manzana, y fíjense que ya no tiene nada que ver prácticamente con la imagen repetitiva del inicio, en donde todas las edificaciones debían o estaban llamadas a ser iguales. Aquí les hablé del tiempo largo, de las transformaciones que se pueden presentar en un tejido urbano. Ahora, en unas cuantas imágenes, voy a mostrarles Chicago. Chicago est une ville relativement récente. En 1810, quand a été fait le premier plan de la ville que vous voyez, enfin le premier plan de, on ne peut pas dire de la ville encore, mais c'est une... C'est celui-là qu'il faut. Voilà. C'est l'application sur le territoire de Chicago del plan de Jefferson. Jefferson tuvo una idea maravillosa por lo demás, y fue comprar papel cuadriculado en París durante su último viaje antes de pasar a ser presidente de los Estados Unidos. Y cuando fue presidente dijo, bueno, con base en esta cuadrícula vamos a determinar el territorio, lo que se conoce y sobre todo lo que no se conoce. Y ahí fue muy astuto. Entonces tomó allí, se hicieron estas cuadrículas, se repartió el territorio de Chicago. Y allí ven el lago Michigan acá, un pequeño puerto con el comercio que se hace desde Canadá, pieles que vienen de Canadá y lo venden allí y lo cambian contra otras cosas. Había prácticamente 15 habitantes permanentes en Chicago. Y el nombre muy bonito, por lo demás, quiere decir el río alrededor del cual crecen cebollas. Bueno, entonces hizo esta segmentación. Y más adelante, pasado cierto tiempo, bueno, hay gente que se fue estableciendo aquí y allá de manera desordenada. Y luego se decidió que se iba a hacer una ciudad. Y hubo un primer plano que fue este. Aquí ven ustedes... No, no es este. Aquí más bien. Se comienza entonces a segmentar, es decir, a segmentar dentro de la primera cuadrícula grande que se hizo, y que permitía hacer las vías principales, las vías secundarias, dar las propiedades de los campos, de los bosques, y se empezó a pensar, bueno, acá se puede construir, y se decidió comenzar a construir aquí, donde estoy mostrando 1834. Ya no recuerdo bien las cifras, pero creo que en ese momento se pensó en una ciudad que iba a tener unos 30.000 habitantes, más o menos. 60 años después, en 1900, Chicago tendrá 3 millones de habitantes, de manera que será uno de los crecimientos más rápidos. Esto es lo que se llama ciudades hongos, ciudades champiñón.
Bueno, paso sobre algunas etapas, no entraré en los detalles, pero sí voy a ir un poquito atrás. Ven ustedes cómo hay islotes, manzanas, bloques y parcelas, que no son siempre iguales, se redividen para tener grandes propiedades, otras más pequeñas, en fin. Un poquito más de un siglo después, la ciudad ya no tiene ninguna relación, es decir, el aspecto de las edificaciones y la densidad, claro, ya no es comparable. Estamos hablando de, digamos, la segmentación inicial, estamos comparando, pero ya la ciudad sobrepasó sus límites. El río Chicago que bajaba por aquí, al borde del lago Michigan, se modificó el curso, se pasó derecho para poder aprovechar estos otros espacios. Los Estados Unidos, es cierto, es un territorio muy grande, pero igual en algunos sitios se hacen estos cambios. Y tenemos aquí un plano ya actual. Para comprender mejor las cosas, tal vez vamos a ver otras 3 imágenes. Imaginen ustedes, el territorio inicial era este. En 1810, recuerdan, el territorio inicial está acá. En 1810 había por aquí un bosque y los 15 habitantes de los que les había hablado que vivían en casas por acá, y se empezó a pensar en hacer esa cuadrícula, esta segmentación. En 1830 se construyó más o menos esta zona. Y luego, 60 años más tarde, si miráramos desde arriba, ya no se ven los límites de la ciudad, porque ya casi que se pierde en el horizonte, en un territorio vasto. Entonces se ve uno cómo las cosas, cómo se va extendiendo. El puerto es muy importante, con embarcaciones a vapor, pero sigue habiendo bastantes embarcaciones de vela, el comercio, en fin. Y la industria llega. Aquí tenemos la ciudad del ferrocarril. Chicago es conocida como una ciudad en donde está el nivel de los peatones bastante elevado con respecto del nivel del suelo, del nivel inicial del suelo. Algo que no sería un subsuelo, porque no se puede cavar muy a fondo porque hay agua, pero digamos que tampoco es el suelo sobre el cual la gente pasearía. Se hizo una especie de piso artificial, para las zonas de transporte, a veces subterráneas, a veces al aire libre, para distribuir mercancías. Entonces, por un lado se tenía el río, los lagos, y por otro lado el ferrocarril, la industria, el centro, etcétera. Una gran ciudad industrial que funcionaba bastante bien durante la primera mitad del siglo XX. Y la industria se va abajo a partir de los años 50. Eso sucede, sí. La ciudad, los inmuebles muy, muy elevados, los rascacielos. Tantôt au contraire à l'arrière, sur des terrains desservis par la rivière de Chicago et par les voies ferrées, mais qui étaient plus loin du centre. Bon. Donc c'est une ville qui se met à avoir d'immenses trous, d'immenses friches qui vont durer pendant des années jusqu'au moment où se decidió retomar las cosas. Se suprimieron hectáreas y hectáreas de vías férreas que antes se usaban para la industria, ya no servía para nada. Poco a poco se empezó a desarrollar un frente sobre el lago Michigan que no es un frente industrial, sino con jardines, con hoteles de lujo, edificaciones lujosas, y los barcos que reemplazaban mercancías pasaron más bien a coger veleros, embarcaciones para deportes, allí llegando al lago. Antes de hablarles de un proyecto que tuve a mi cargo durante varios años en el territorio de una pequeña ciudad francesa que se llama Rodez, quise presentarles esta imagen del plano de
plano de Roma de Neuilly, porque me parece que resume muy claramente el hecho de que hay espacios públicos que son espacios abiertos en donde en principio cualquier persona tendría derecho a ser, es decir, caminar, desplazarse, mirar. Y de otra parte hay un tejido relativamente denso en donde este plano de Neuilly, que fue hecho en el siglo XVIII, no hace diferenciaciones, es decir, no se fija en cómo están repartidas las parcelas, sino nota que dentro de ese tejido hay edificaciones abiertos al público en ocasiones, a veces. Esas construcciones o esas edificaciones pueden ser, por ejemplo, iglesias. Tomemos este caso aquí, en esta Plaza Navona, pero también puede ser especies de plazas internas cerradas en ciertas épocas del año o en ciertas horas. Por ejemplo, en los grandes palacios, ciertos patios y, bueno, edificaciones para fines administrativos, de uso administrativo. Antes, como eran las grandes familias las que administraban la ciudad, prácticamente sus palacios eran una especie de oficinas o ministerios incluso. El tejido que nos muestran aquí no es homogéneo. Nos quería mostrar que el tejido no solamente era algo de construcciones, sino que era construcciones también en donde había segmentos o partes abiertas al público en ocasiones. En la época actual, en la época que vivimos desde hace, diría yo, varias décadas, el número de pasos y de aperturas dentro de los tejidos tiende a reducirse por razones buenas o malas. No lo sé, cada año, incluso ahora hay una serie de calles que ya son privadas y por eso se los quería mostrar. Hay que pensar, la ciudad es algo complicado y cuando a uno le piden que haga el proyecto de un nuevo barrio en una pequeña ciudad, pues uno piensa en esto, piensa que es casi un sueño y se imagina, bueno, se pueden hacer hoy día proyectos urbanos manteniendo algo de sueño, manteniendo algo de los sueños en el sentido de que las ciudades podrían seguir siendo como lo fueron antaño, pero que ya no lo son porque el mundo se ha vuelto más duro y se tiende a cerrar, a prohibir, a no dejar pasar. La respuesta no la tengo, sencillamente es una reflexión. Hablemos de Rhodes, de esa ciudad. Rhodes se ve un tanto mal aquí, pero aquí hay algo más sombrío, más oscuro, es la catedral. Es una ciudad que data ya de hace bastante tiempo, una catedral importante en la Edad Media, ciudad fortificada en una región de pequeñas colinas y montañas, y fue una ciudad que resistió a los ingleses. Saben ustedes que la historia entre franceses e ingleses ha sido bastante complicada. Los ingleses querían durante muchos siglos tomar partes de Francia y los franceses resistían. Bueno, al interior de estas murallas los franceses resistieron a los ingleses y se fue desarrollando poco a poco también esta ciudad alrededor de las murallas. En los años precisamente en 1999, Rhodes había tomado una decisión y era encontrar financiamiento para crear entre el centro de la ciudad que vemos acá y una parte de su territorio que estaba todavía virgen, sin construir. La parte importante, digamos que esto eran unas 200 hectáreas, la única parte importante del territorio municipal en donde todavía había vacas, caballos y hierba. Construyendo un puente aquí de 80 metros por esta zona,
se podía unir al centro de la ciudad un territorio sin construir y así se podría dar una extensión de la ciudad y una serie de actividades centrales con una vía diseñada aquí. El puente todavía no está construido en esta foto y esa vía iba a permitir a algunos kilómetros de manera recta llegar al aeropuerto incluso. Entonces, una ciudad, una aglomeración urbana que se había desarrollado en la parte de abajo, en el valle propiamente, hacia más y más lejos en territorios que eran los municipios vecinos de Rhodes realmente. Y el único lugar en donde Rhodes podía desarrollarse en ese entonces, pero no lo había hecho porque había que bajar y subir, etcétera, para llegar aquí, bueno, pues bien, 350 metros, un viaducto y se podía llegar a esta zona. Entonces lo que a mí me plantearon es, ¿qué piensa usted que hay que hacer para llegar acá? ¿Cómo hacer? Ya había estudiado yo otras ciudades. También había realizado un modesto proyecto para terminar una pequeña operación en París en media hectárea. Pero me dijeron, no es complicado, acá tenemos 200 hectáreas, díganos qué vamos a hacer. Y háganlo rápido, me dijeron, porque el puente lo estamos construyendo ya. Cuando llegué yo, las dos fotos eran antes de que yo llegara. Bueno, yo ya conocía la ciudad, pero cuando llegué ya el puente estaba en construcción, ya tenían las pilas, ya se estaba lanzando la base. Y el alcalde me dijo, bueno, pero hay que tener un proyecto para decirle a los habitantes que estamos haciendo el viaducto para algo, porque si no les decimos que vamos a hacer algo, me decía el alcalde, pues va a pensar que estoy loco. Entonces, yo tuve que hacer las cosas muy rápido. Recuerdo que la primera reunión fue un 11 de julio y me dijeron, al final de esa primera reunión, me dijeron, tenemos una reunión del Consejo Municipal el 22 de julio, de tal forma que sería magnífico que de aquí a allá usted ya tuviera un plan. Bueno, como en las Bellas Artes las cosas tenían que ir tan rápido, dije, bueno, me voy y yo me iba a ir a pasar vacaciones además. Entonces dije, bueno, vamos a ver. Entonces, había un plano que era había sido diseñado. Ahora no sé cómo se podría decir en francés. Era como la dirección departamental de lo que era el Ministerio de Vivienda en ese momento, es decir, los técnicos especializados en obras civiles y en carreteras. A ver, no quiero decirles tonterías. Aquí está el centro de la ciudad. Aquí había unas guarniciones militares, se había comprado incluso y se había demolido una guarnición aquí para poder hacer el viaducto, hacer la carretera, la vía, seguir, llegar hasta otra vía importante y llegar hacia el aeropuerto que estaba como por aquí arriba. Entonces era esta vía importante, otra que había sido rediseñada aquí, no sabíamos muy bien por qué, pero bueno, que se había pensado que quizás un día había que unir con este pequeño caserío, en fin. Y luego, aprovechando los caminos ya existentes, la Dirección Departamental de Vivienda y Obras Civiles había hecho algunos bocetos de vías, de caminos que empezaban aquí, por ejemplo, una pendiente muy alta, entonces no se sabía muy bien qué iba a suceder con eso, pero digamos ya era un esquema, un boceto vial sin más. Entre los primeros diseños que hice está lo hice en unos 10 días, este diseño, y pensé, quizás si me hubieran hecho la pregunta antes, no hubiera diseñado esto, no hubiera hecho, puesto que ya está diseñado, no vale la pena cambiarlo. Y es mejor, pensé yo, seguir lo que ya han dicho los ingenieros en lugar de explicarlos que no habían comprendido bien lo que se iba a hacer. Por eso tomé esto como fundamento. Los ingenieros franceses, saben ustedes, durante muchos años no habían comprendido que los ingleses hacían lo que se denomina roundabouts y pensaban que era muy peligroso y de pronto quedaron convencidos y ahora hacen por todos los lados. Es decir, que ahí, en pleno campo, plena zona rural, sin saber lo que iba a haber ni aquí, donde había unas 4 o 5 casas aisladas y aquí una finca antigua, ya habían hecho su glorieta. De tal forma que, bueno, yo no les iba a decir, no vale la pena la glorieta. Más bien lo que decidí fue tomar aquí la glorieta, aprovecharla y con una avenida amplia, 60 metros de ancho, con
un centro en donde se iba a dejar arborización, una especie de paseo en el centro propio de la ciudad. De tal forma que hice ese primer diseño diciéndome, bueno, se podrá poner esto aquí, esto allá, tal cosa aquí, tal cosa allá. Y como ellos estaban afanados, ahora algo que no les dije es que para hacer el puente ya habían construido toda esta vía, pues naturalmente tenían que llevar camiones, grúas, maquinaria para construir el puente desde este lado, de tal forma que eso ya había sido construido. Entonces todo el mundo estaba contento, ya había una vía que podía servir para unir la ciudad y también para hacer el puente. Había un amplio debate porque no sabían si valía la pena guardar estas casitas de por acá. Justamente el experto en urbanismo me había preguntado eso porque pensaba que de pronto pues era preferible que ya estuvieran esas casitas. Ahora, para el alcalde, empezar por expropiar habitantes no era algo que fuera bueno y no le iba a servir a las elecciones. Y les dije, no, pues si vamos a hacer aquí una presión de la ciudad, pues bueno, digamos que van a ser los primeros habitantes, no vamos a sacar a estas personas de acá y decirles, bueno, vamos a hacer una ciudad donde van a llegar otras personas que no van a ser ustedes. A ellos les llamó mucho la atención y les gustó porque comprendieron que estaban lejos de todo, no tenían alcantarillado, no tenían establecimientos comerciales. Bueno, sí, lo aburrido iba a haber más gente, pero la valorización fue enorme. Prácticamente se duplicó el precio de sus terrenos y pensaron incluso que podían tener parte del terreno para construir alguna otra vivienda y pensaron que eso les iba a dar dentro de un capitalismo inteligente. Bueno, realmente mi idea le dio ingresos económicos a algunas personas. Este fue un diseño que hizo Leila Mar, que trabajaba conmigo en esa época y que hacía unos dibujos bellísimos y mostró cuál podía ser la relación. El proyecto urbano, hay que decirlo, en mi mente consiste en dar las condiciones que le permitirán a operadores e inversionistas con arquitectos construir edificaciones, pero no es un proyecto en donde yo construya las edificaciones o en que yo las proyecte, de tal forma que se hacen diseños que tienen que representar algo. Naturalmente, aquí, por ejemplo, uno decía, a lo largo de la gran avenida de la que les hablé, habrá edificaciones que no van a ser uniformes, por ejemplo. Por eso las dibujo así como una especie de cubos. Ahora, de luego va a encontrar personas que quieran encontrar terreno, construir, etcétera. De tal forma que hay unas reglas sencillas. Aquí, por ejemplo, el hecho de que no iba a haber grandes bloques, sino varias edificaciones, estaba diferente. Pero sí fachadas continuas que daban a la calle, cierta altura, delimitada. Y todo, como ven ustedes aquí con el viaducto que da hacia el centro de la ciudad dominado por su catedral. Bien. Pasamos rápidamente sobre esto después del primer esquema que ya vieron y después de mostrarles para que comprendan mejor cómo se inscribe todo en un paisaje con relieve, empinado. Bueno, pues hubo diferentes planos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí era un plano más de carácter jurídico, es decir, los colores permitían decir qué era lo que se podía hacer o no en tal terreno. También permitía ver las densidades. Este otro plano es un plano más bien que tiene que ver ya con las propiedades existentes, cuando ya había autorizaciones de construir en terrenos que se estaban desarrollando, es decir, terrenos que antes eran agrícolas y que ahora los que se iba a construir. Todo esto nos permitió diseñar más en detalle, como a la derecha, ya lo que sería el final. Aquí tenemos algunos perfiles que nos muestran que el terreno es un tanto empinado. Aquí tenemos otros perfiles, otros trazados, con una idea bastante sencilla, y es que la Gran Vía, que va desde el centro de la ciudad, que pasa por el viaducto, que sigue por aquí, que va a dar la vuelta y luego va hacia el aeropuerto,
se tiene en esta sección de ambos lados edificaciones que tocan unas con otras y en donde los primeros pisos habrá establecimientos comerciales, por ejemplo. Y parece evidente. Hace unos 20 años o más de 20 años, explicarle a los ingenieros de vías que en la gran vía que iba hacia el aeropuerto se iban a poner establecimientos comerciales era algo que generaba muchos problemas, porque para los ingenieros la vía hacia el aeropuerto es una vía en donde uno no se detiene, de tal forma que no había cabida para establecimientos comerciales, ni mucho menos para parqueaderos. De tal forma que, bueno, encontramos maneras de decirles, bueno, sí, por acá se circula, pero hay momentos en donde, hay segmentos en donde se puede ir más despacio y ahí sí se puede detener para comprar. Por eso, entonces, se hizo este diseño. Ven ustedes cómo hay un trabajo de perfeccionamiento bastante complicado, debatiendo con los ingenieros, mirando con los comerciantes que van a instalarse, pero que no siempre están contentos porque piensan que no hay suficientes parqueaderos, etcétera. Entonces, debatir con ellos, porque si no, no habría sino solo parqueaderos. En fin, esto es prácticamente, si quieren más, se necesitaba, si querían algo más de parqueaderos, entonces había que hacer era centros comerciales y esa no era la idea en este momento. Aquí la idea era que los primeros pisos fueran establecimientos comerciales, pero que hubiera gente que viviera encima, pues, en la edificación. Por eso se hizo ese diseño. Así fue como una especie de galería a lo largo. ¿Saben ustedes? Rodez es una ciudad, bueno, en invierno hace mucho frío, en verano hace mucho calor. Entonces, estos diseños, como esta especie de galería, resultan bastante aptos para los cambios de temperatura. Los arquitectos, como ven ustedes acá, lo que quisieron, a pesar de algunas reglas que traté de promulgar, pero me di cuenta muy pronto que de no ser el haber fijado alturas específicas y del hecho de que todo el mundo se puso de acuerdo para que hubiera estos establecimientos comerciales con estas columnas en los primeros pisos y luego las edificaciones, fuera de eso me di cuenta que era mejor que no tratara de darle demasiados consejos a los arquitectos de allá porque cada uno tenía sus propias ideas en la cabeza. De tal forma que me detuve allí. Entonces tenemos así resultados como de este tipo, lo que les estoy mostrando. Si tengo alguna pequeña satisfacción en todo ese trabajo, bueno, por lo demás fue apasionante. Realmente fue muy agradable y muy interesante, realmente. Quiero decirles que los establecimientos comerciales los pusieron allí en donde yo sugerí. Entonces me di cuenta que a pesar de todo, bueno, realmente, pues a veces en pleno verano, el mes de agosto, cuando los demás están en vacaciones, pasa uno por allí y había sitios para comer, para almorzar, porque en Francia lo que pasa es que hay sitios que están cerrados y no en esta época. Aquí en Rodez no es así, entonces resulta muy agradable. Aquí tenemos unas imágenes del acondicionamiento de los espacios públicos, la piedra que se escogió, en fin, es para mostrarles un poco todo lo que fue alrededor ya de los diseños más mayores. Miren ustedes la construcción de las edificaciones, estas piedras, la forma de unir las edificaciones de una manera que las hiciera muy estética. Aquí vemos también la ingeniosidad, el ingenio, perdón, y la calidad arquitectónica en estas construcciones. Y había como una contradicción de base, ¿no es cierto?, en este proyecto urbano, como lo vemos aquí. Y fíjense usted, los arquitectos que construyen las edificaciones, por lo general lo que quieren a priori es que los vean. El arquitecto urbanista que hace un barrio, en cambio, dice, bueno, sería bueno si finalmente en la avenida, las casas,
no sean tan diferentes unas de otras. Sería muy bonito como en las ciudades de antaño, pero como ahora los materiales, hay una gama de materiales tan amplia, pues prácticamente todo lo que se hace hoy está aquí, en estas fotos. Bueno, uno termina por acostumbrarse a toda esta diversidad. Y voy a terminar aquí con esta imagen, en donde ven desde el campanario de la catedral lo que es ese nuevo barrio. Otra cosa que no les conté es que pienso que unos 2 o 3 años después del inicio de los trabajos, después del comienzo de las construcciones de las primeras edificaciones, la segunda parte del terreno que estaba aquí, y bueno, no había que comenzar por esa parte porque no valía la pena, surgió una idea maravillosa. Y fue que aquí se iba a instalar el nuevo hospital de la ciudad y del departamento, hospital que permitiría entonces dejar el hospital de antes que estaba en el centro de la ciudad, que era un antiguo convento, y que iba a permitir demoler otro hospital que ya estaba muy viejo en otra ciudad. Entonces, prácticamente se tomaron 20 hectáreas por aquí para construir el hospital que ven ustedes aquí de lejos, de forma tal que el proyecto, que realmente no estaba previsto para ello, se fue readaptando y las cosas, quiero decirles, han funcionado bastante bien. Los transportes públicos, los buses que pasan por aquí, llegan hasta el hospital y vuelven a bajar. 20 hectáreas más o menos era la tercera parte del terreno sobre el cual se había decidido que se harían las construcciones de la primera fase. Quizás terminaré con esto. Me parece que una de las lecciones que podemos extraer, que nos da la experiencia de proyectos urbanos, es que hay que tener las ideas sencillas. Hay que saber cuando se comienza, esperando que, bueno, se continuará. Y hay que decirse que uno no sabe qué es lo que va a suceder a lo largo del proyecto, del programa. Les confieso que yo hubiera preferido que el hospital no hubiera que construirlo ahí, o por lo menos que no ocupara 20 hectáreas, pero fue lo que se pidió y así fue, así hubo que hacerlo. Aquí tenemos dos imágenes con ángulos diferentes. Porque, bueno, el avión pasó por sitios diferentes al tomar la foto. Aquí teníamos el inicio, ya se había terminado el puente, pero prácticamente ninguna edificación construida. Y acá, 10 años después, ya hay establecimientos comerciales, hay habitantes establecidos. Ahora, infortunadamente, en el aeropuerto, quienes iban a Rodez y al lado del barrio, bueno, ellos, infortunadamente, toda esa gente que tenía comercios por ahí y que daban la vuelta y pasaban, pues no les fue tan bien con los nuevos establecimientos que había, entonces dejaron de tomar fotos y por eso no les muestra. Les pido excusas por haberme demorado tanto y si no están agotados, claro que estoy listo a intentar contestarles a sus preguntas o comentarios. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas. Quien tenga una pregunta, por favor, levanta la mano. Buenas tardes. Mi pregunta va enfocada un poco digamos, de cómo tú has entendido un poco la construcción de la ciudad latinoamericana, digamos, en comparación, digamos, a lo que fue el proceso de modernidad europea. Si tal vez ese proceso de modernidad en Latinoamérica no se gestó en el punto de vista arquitectónico como se esperaba, o si tal vez eso viene acompañado de unas variables diferentes que, digamos, no han hecho que la arquitectura latina, o en ese caso la colombiana, sea la mejor, digamos, en términos de urbanización o de planes de ordenamiento territorial. Uno.
No pienso que los temas urbanos sean muy diferentes según los países. Y no creo que cambien mucho tampoco entre continentes, por lo tanto. Es cierto que tampoco pienso que el mundo sea uniforme. Entonces, comenzando así mi respuesta, estoy tomando o siendo muy cuidadoso. Bueno, personalmente no veo, ¿cómo decirle? Puede que haya una ilusión en el sentido de que las ciudades europeas más antiguas y un poco cansadas, diría yo, en países que fueron los más ricos del mundo durante cierto tiempo y que siguen siéndolo un tanto, pero mucho menos que antes, porque las cosas se van como cayendo a migajas. Pero no creo yo que las ciudades europeas, digamos, estén muy en el plano del urbanismo, ¿ve usted? Digamos que, bueno, las ciudades más grandes que conozco, la que más conozco es París, en el sentido del Gran París, no el París pequeño, el turístico, que pues está perfectamente bien. Pero si tomamos el Gran París, sí, de tal manera que no es que yo tenga la impresión de que las cosas sean tan diferentes. Me parece que hay hoy día dificultades para administrar con crecimientos y movimientos demográficos a veces bastante violentos y no se sabe muy bien qué hacer, cómo hacer, no se sabe muy bien cómo hacer para a la vez asegurar o garantizar el desarrollo menos malo que pueda tener la ciudad y al mismo tiempo estar atentos a la vida cotidiana y hacer la vida más amable para los menos ricos. Y a mí me parece que eso es hasta cierto punto el caso de lo que he visto en Bogotá, de tal forma que no me parece que haya muchas diferencias con lo que veo cuando estoy recorriendo parte de la región parisiense. No sé si estoy respondiendo bien a la pregunta, pero realmente no veo hoy día, digamos, un sueño, como les decía, como sueño, como pudo haber a comienzos del siglo XX, cuando se pensaba, cuando los ingleses pensaban, bueno, vamos a hacer ciudades jardines, eso será bellísimo, la gente estará cerca de la naturaleza, no habrá demasiada gente y las personas no van a sentirse inmersos en el polvo, en la brutalidad de la industria, la rudeza de la industria que se estaba creando en ese momento. Había esa especie de sueño de un mundo maravilloso en ese entonces, un mundo del que se podía esperar algo. Sinceramente, hoy no veo sueños, no veo teorías del urbanismo que darían la clave de un mundo maravilloso en el que habría que soñar. Y es que no veo ejemplos, no conozco el mundo entero, no, pero no veo ejemplos de ciudades en donde los desarrollos no sean hasta cierto punto. Hoy día, en fin, peso mis palabras, pero angustiante utilizaría yo como adjetivo. Si ustedes miran el desarrollo de una ciudad china promedio, por ejemplo, con la fuerte densidad de inmuebles, edificaciones de 15 a 20 pisos, uno tras otro, uno detrás del otro, bueno, todo eso genera, y si se está al borde del mar, bueno, las cosas medio funcionan un poco porque el viento viene a limpiar las cosas, pero si se está en tierras más al interior, en donde la contaminación, el tráfico, en fin, y las industrias que hay, todo eso hace que cada 2 días la ciudad es irrespirable. ¿Qué decir de ello? 15 millones de habitantes,
realmente no es algo que le parezca a uno desde ningún punto de vista ideal, y no veo en las ciudades francesas un tanto importantes, digamos, en dimensión, algo que podría corresponder a un ideal. Bueno, puede que haya un barrio aquí, un barrio allá. Sí, es cierto, pero no más. De tal forma que no veo diferencias. No veo diferencias teóricas fundamentales entre lo que pasa aquí y lo que pasa de más lejos en otros países o más allá, atravesando el océano. Creo que hoy día hay que hacerse preguntas reales sobre lo que será el futuro de las ciudades, y realmente no es que se esté soñando en algo. Bueno, entonces háganme una pregunta para que la respuesta sea menos pesimista, por favor. No, ya no se atreven a preguntar. No, ánimo, ánimo. Profesor Panerai, Profesor su Panerai, charla se llama Construir en el tiempo, con el tiempo mejor. Nos muestra esa decantada manzana que se va construyendo en Versalles, y nos muestra otros ejemplos. Y en la última diapositiva, en su intervención en Rodez, hay 10 años de diferencia desde cuando se inicia hasta cuando más o menos se termina. Entre nosotros se construye Brasilia en 4 años, más o menos, que es la capital de un gran país como Brasil. ¿Qué opina de esa velocidad para construir una ciudad como Brasilia? Je pense beaucoup de choses sur Brasilia. Je pense, que pienso que la decisión de transferir, de trasladar la capital del Brasil hacia el interior, que era un antiguo sueño de los brasileños desde 1822, se concretó, y pienso que innegablemente eso fue un éxito, porque hoy Brasilia, si no me equivoco, debe ser la 4ª ciudad del Brasil desde el punto de vista de población y de economía. Es innegable, eso es innegable y funciona. Sí, existe, sí. Ahora, en ese asunto, en ese tema, el plan de Lúcio Costa fue un factor determinante. Es decir, el plan piloto permitió muy rápido construir los edificios simbólicos de la ciudad, y permitió construir entre 1957, resultados del concurso, y 61, si no me equivoco, inauguración de la ciudad. Bueno, en ese tiempo se construyeron parte de los edificios importantes, parte solamente, parte de los edificios simbólicos, dije, parte de los edificios que permiten el funcionamiento de la administración federal y las viviendas de quienes iban a hacer funcionar esa administración, etcétera, etcétera, de tal forma que fue allí también un éxito. Ahora, además de eso, sí hay que reconocer algo. Lúcio Costa se concentró en el plan piloto. Hay que decir que no se preocupó en absoluto, y fue decidido por él. Realmente lo conversé con él y él manifestó eso. No se preocupó de lo que iban a hacer las ciudades satélites. Y hay que decir que en Brasilia hay algo bastante loco, diría yo, y es que el plan piloto, y lo digo así de memoria por lo que recuerdo, porque a veces dudo de mi memoria cuando se trata de dar cifras, pero no quisiera equivocarme, me parece que el plan piloto hoy día representa apenas el 10% de la población del Distrito Federal.
No se ha terminado aún, todavía hay terrenos sin construir dentro de ese plan piloto, pero el conjunto de las 3 ciudades satélites, Amambaya, Guatinga y la última, no recuerdo el nombre, pero son 3 las más cercanas al plan piloto y que están cerca una de otra, representan las 3 más de la mitad de la población. Y desde el punto de vista de la actividad, tanto comercial como, no tanto industrial, pero sí por lo menos transformación, etcétera, representa lo esencial de la actividad de Brasil. De manera que haya algo, bueno, a mí me apasiona Brasilia, pero no es tanto la terminación del plan piloto, porque hay que decir, bueno, las edificaciones recientemente construidas no tienen, pienso yo, la misma fineza que las que se realizaron al comienzo. Bueno, pero hay que reconocer que eso es porque el deseo de novedad o de innovación por lo general lleva a que se cometan excesos, pero digamos que eso no es lo más interesante para mí. Para mí, lo más interesante en Brasil es el enorme dinamismo por fuera del plan piloto, es decir, el dinamismo de esas ciudades satélites. La primera vez que fui allí fue en el 86, 1986. En el 86, el comienzo de Taguatinga, la vía principal era realmente una asfaltada, todas las demás calles eran en tierra y las casas eran casas de madera. Actualmente la plaza central con la salida del metro es hecha en piedra brasileña al estilo de las vías portuguesas. Hay por lo menos 3 edificaciones grandes, unas edificaciones con equipos, con establecimientos comerciales, instalaciones muy interesantes. Digamos que ha habido una transformación real, prácticamente se partió de unas construcciones básicas, que fue lo que vimos al comienzo. Lo que había al comienzo, sí, y poco a poco de eso pequeño, hecho tan rápido, con casas en madera, como les decía, de acuerdo con unos planos tipo, bueno, poco a poco, en 30 años, digamos, se volvió un barrio de una ciudad que se parece mucho a una ciudad intermedia brasileña, bien equipada, bien dotada, de tal forma que Brasilia, pienso yo, que es un éxito. Ahora, claro, hay segmentos, hay partes en donde las cosas no funcionan muy bien, hay ciudades satélites muy pobres, hay sitios de especulación supremamente alta en el interior del plan piloto y justo en el límite de... Sí, eso sí sucede. Ahora, se podría eventualmente transponer... Yo creo que Brasil es un caso bastante único. No veo otros ejemplos del mismo tipo. No veo a escala mundial creaciones de ciudades de esa dimensión o capitales en el siglo XX que hayan sido tan exitosas. No tengo en mente ninguna otra. Ahora sí, como no conozco el mundo entero, podría equivocarme, pero sí, Brasilia, hay que decirlo, sin duda es una especie de éxito sorprendente, pero pienso que el éxito no está ahí donde uno lo espera. Buenas noches, profesor. Buenas noches, los demás asistentes. En la charla que usted nos acaba de dar resaltaba un punto muy importante, y es que nosotros trabajamos de la mano con constructores, promotores inmobiliarios, una cantidad de gente que está teóricamente en otro plano y económicamente tiene otros intereses. Mi pregunta es: ¿qué metodología, o a partir de su experiencia del trabajo que usted ha hecho, qué metodología, qué estrategia podemos usar para convencer a esos promotores y a esas personas que trabajan con nosotros de planear soñando, como usted nos decía? ¿Cómo podemos convencer a estas personas de
volver a hacer planes urbanos que sean sostenibles, porque pues lastimosamente pues se ve mucho el fenómeno del conjunto cerrado. Entonces las ciudades colombianas crecen, pero basadas en ese modelo de conjunto cerrado. ¿Qué podemos hacer para convencerlos a ellos, para planear de nuevo con los sueños también en la cabeza? Gracias. Bueno. C'est un peu compliqué de répondre à une question sur la méthode. Parce que moi, je n'ai pas la prétention j'ai pas la prétention de donner des indications sur la méthode de travail des uns ou des autres. Ce que j'ai raconté, c'est une petite expérience. Je pense que de la compréhension des villes en général et de l'observation assez précise de quelques petites expériences, on peut tirer 2 ou 3 leçons, mais de là à parler d'une méthode, je ne saurais pas très bien quoi dire. No creo que pudiera hacerlo yo misma. Pour revenir sur la question à laquelle j'ai fait une mauvaise réponse, je pense qu'il y a, dans les questions qui tournent autour des projets d'urbanisme, de urbanismo, que hay una diferencia, una distinción que en Francia, como franceses, nos es difícil hacer y que en cambio los ingleses han hecho desde hace tiempo. Es diferencia entre urban planning en inglés y urban design. La planificación, la planeación. ¿Cómo decirles? No tengo ideas. Es un tanto tonto. Claro, bueno, sí, tengo ideas sobre la planeación, pero las ideas que pueda tener yo sobre planeación son ideas que, ante todo, son ideas políticas. La planeación es algo muy político. Uno puede tratar de decir que no es un tema político, sino más bien un tema económico, pero la economía es un tema político. La economía no es algo puro, abstracto, independiente de las convicciones y de los compromisos políticos. Eso hay que decirlo. Ahora, entonces, por un lado está la planificación, uno puede tener sus conceptos, sus ideas. Claro, hay temas técnicos allí, pero generalmente es sobre todo político. Y ahí, claro, no tengo concepto que dar sobre la planeación colombiana porque no tengo conceptos que dar sobre la política colombiana. No conozco además suficientemente al país como para tener que decir sobre ese tema. Ahora, del otro lado, de lo que podrían ser ya las acciones urbanas o las acciones de urbanismo, es decir, todo lo que tiene que ver más con lo que en inglés es urban design, en francés se podría hablar para urban design como proyectos urbanos. Ahí sí tengo algunas ideas o algunas opiniones. Prácticamente fue lo que les quise mostrar. Bueno, podría hablar horas y horas del tema, pero es prácticamente lo que les quise mostrar. Pienso primero que hay que mostrarse sensibles frente a la realidad antes de pretender transformar. Porque, ¿qué pasa? Un proyecto no es una creación, no. Digamos que, bueno, en últimas, hacer un edificio es una creación, pero eso es discutible. Pero digamos que no es el tema de esta noche. Por lo menos de lo que sí estoy seguro es que hacer un proyecto urbano, organizar y ayudar a la organización de un nuevo barrio no es una creación, eso es una transformación. Hay un estado, puede ser el campo, puede ser un campo donde que ya está un poco habitado, o un campo en donde la industria ya ha empezado a entrar, o un campo en donde, por el contrario, el fracaso de la industria dejó terrenos baldíos, etcétera. Pero el proyecto urbano siempre resulta siendo una transformación. De ahí que lo primero, y en eso sí insisto, independientemente
independientemente de lo que me digan, no me van a convencer. Hay muchos colegas que me dicen que estoy equivocado, pero ahí soy franco y realmente insisto en ello. Es una transformación. Y lo primero que hay que hacer, por lo tanto, es comprender cuál es el estado inicial, qué es lo que se va a transformar y, de ser posible, por qué se va a transformar. Y podríamos incluso agregar, si en lo que se va a transformar no hay algunas cualidades ya que habría que mantener, no cambiar. Desde ese punto de vista, ahí sí me siento reacio, hostil, y cuando digo hostil es siendo simpático a esa teoría de la página en blanco. Sí, me opongo a la idea de que para hacer un buen proyecto hay que llegar con bulldozers y dar al traste con todo lo que ya hay, porque hay que crear. No, no creo que la hoja en blanco ayude a crear. No, no lo creo. Gráficamente puede que sí, pero urbanísticamente no, no. Ahora, a partir del momento en que se tiene la idea de que hay que comenzar, bueno, quizás, pero en cuanto a los métodos útiles, independientemente de las situaciones locales, de la historia local, de la cultura local, quizás está la idea de que se requerirá cierto tiempo para hacer las cosas y que lo primero que hay que hacer es comprender lo que el tiempo de antes, lo que ya se hizo, lo que el tiempo ya ha hecho, comprender las orientaciones que pueden ser útiles, eso hay que hacerlo, y tratar entonces de prolongarlas. Ahora, dentro de esas orientaciones que pueden ser útiles, si por ejemplo estamos en Bogotá, por ejemplo, pero pienso que uno podría hacerse la misma pregunta en todas partes, sobre todo en nuestros días, y es una pregunta que uno debe hacerse. Es mucho más que es más pertinente que hace 50 años, es el tema del agua. El agua, sí. En un territorio hay agua, hay caminos, hay vías de agua. Cuando llueve, el agua nunca sube las pendientes, baja, y cuando hay demasiada agua, bueno, pues molesta, en fin. Durante muchos años en Francia, y Francia, bueno, es un país serio, organizado y con técnicos notables, la gente se decía, no importa, aquí sabemos hacer represas, etcétera, pero fíjense que aún así, de tiempo en tiempo, y la semana pasada no fue en Francia, fue en Italia. Ven ustedes, la naturaleza retoma sus derechos, retoma posesión y acabado, y pasa por encima de todo lo que uno hubiera podido hacer para almacenar, para detener, etcétera, y provoca muertes, como el caso 30 a 15 murieron en Francia, hace un mes 30 en Italia la semana pasada. Bueno, es un tema que uno puede mirar como protección de la vida de las personas, se puede ver desde el punto de vista de la protección de desastres materiales, catástrofes materiales, se puede enfocar desde otros ángulos. En fin, si uno quisiera tener un agua limpia, por ejemplo, en lugar de vivir cerca de alcantarillas, pues sería mejor para la población. En fin, desde el punto de vista cósmico, calentamiento global, en fin, uno podría tratar de hacer algo mejor. En fin, pero creo que hay, a mi juicio, hay dos o tres temas respecto de los cuales se podría pensar y organizar incluso un seminario internacional, creo yo. En un año, ¿por qué no? No, no se podría. Bueno, y podríamos hablar de esos temas. ¿Qué tal? Muchas gracias por su charla. Un poquito atando lo que usted venía mencionando acerca de la relación entre Inglaterra y Francia. Je me méfie. Bueno, vamos a ver qué dice. Relacionando lo que usted mencionaba de la relación entre Inglaterra y Francia, entiendo que el contexto del workshop que están desarrollando es el pintoresquismo. El pintoresquismo es un concepto inglés que de cierta manera lo que acaba haciendo es
poner el peso del diseño en la primera persona, en el espectador que está experimentando lo diseñado. Y eran muy críticos de trabajar en planta. ¿Cómo interpreta eso en el entorno urbano a gran escala? Y un poquito atado a eso, y supongo, abriendo como una ventana hacia el optimismo, ¿qué opina de las intervenciones de Jan Gehl, que de alguna manera toman ese espíritu de trabajar en primera persona, por oposición a trabajar en la tercera persona del urbanista que todo lo ve? Bueno, realmente no soy el más apto para responder esta pregunta, pero como me la hizo, voy a aprovechar. Hablé de las relaciones entre Francia e Inglaterra, pero bueno, están las relaciones amistosas que podemos tener con algunos ingleses, o la admiración que personalmente yo pueda tener hacia varios arquitectos ingleses de edad más avanzada que yo. Eso es una cosa. Otra cosa es el hecho de que para un francés, Inglaterra, que es uno de los países más cercanos, es el lugar, es un sitio que causa sorpresas permanentes. Es decir, estamos muy cerca, nuestra historia durante siglos fue una especie de historia de amor un tanto complicado, con ciertos odios. Bueno, recuerden Juana de Arco, etcétera. Pero al mismo tiempo, los ingleses piensan las cosas de una forma totalmente diferente de la nuestra. Fíjese usted, durante varios años enseñé, era un seminario que dictaba con un colega inglés y nunca entendí cuál era el camino, cómo era su pensamiento para llegar hasta cierto punto, a ciertas conclusiones. Entonces, con respecto al hecho de que los ingleses hayan definido lo pintoresco en un momento, habría que hacer la misma pregunta a Philippe acá. Estoy convencido de que no es lo mismo para ellos que lo que pudo aparecer tanto en los escritores o filósofos franceses del mismo periodo, aunque hubo intercambios, etcétera. Esto sería lo primero. Lo segundo es que pienso que en el pensamiento urbanístico inglés, digamos, el movimiento del Turn Design, comment dirais-je, ce mouvement qui me semble puiser et essayer de moderniser nutre y trata de modernizar la idea de lo pintoresco, dándole, imprimiéndole cualidades o suponiendo que el efecto podría ser aportar cualidades sociales o facilitar. Sí, facilitar, es decir, que habría consecuencias positivas en el plano social. A mí me parece que ese movimiento es bastante interesante. Pero bueno, estoy mezclando tanto las cosas y realmente no tengo mucha nitidez teórica. Me parece que hay una relación muy estrecha entre parte del town planning y del town design inglés y parte de lo que sería lo picturesque estadounidense, Kevin Lynch, e incluso un poco más allá Robert Venturi y personas como ellos. No estoy convencido. Bueno, estoy convencido de algo. Y es que los libros
que los ingleses hicieron y libros en donde se explica la belleza, el encanto de las ciudades antiguas, etcétera, y en donde se dice, al mirar esto, tenemos herramientas para proyectar la ciudad moderna, me parece a mí que ese es un error o por lo menos una ilusión profunda. Es decir, las nuevas ciudades inglesas son prácticamente tan aburridas como las nuevas ciudades francesas, a pesar de ese despliegue increíble de efectos. No voy a hablar muy mal de los ingleses, pero bueno, los franceses, como los conozco mejor, sí puedo hablar mal de ellos. Pero si uno toma un segmento de una ciudad nueva francesa, ¿qué ve uno? Uno tiene una acumulación de conocimientos, de culturas acerca del diseño de las ciudades, algo enorme, gigantesca esa acumulación, pero el resultado no vale nada, el resultado no sirve para nada. Si toma uno, por ejemplo, los inicios de Bogotá o el inicio de otras, es decir, que partieron en cuadrícula, en Francia hubo unas 150 ciudades que comenzaron así. Bueno, uno dice, bueno, esta repartición en cuadrícula que parece tonta. En fin, bueno, tiene efectos positivos. Afortunadamente, las ciudades nuevas francesas no actúan de la misma manera porque piensan que hay que reinventar algo que no haya existido nunca en el mundo, y como se llevan años y años inventando ciudades, primero los griegos, y no hablo de los egipcios, en fin. Entonces, pienso que la sofisticación del pensamiento inglés en cuanto a lo pintoresco, cuando fue utilizada para hacer trabajo de proyectos urbanos, dio resultados mediocres. Y pienso que cuando se retomaron esas cosas, haciéndolas más complicadas, más complejas, en el caso de las ciudades nuevas francesas, los resultados fueron todavía peores. De tal forma que sí, las cosas son así. Ahora, más que eso, no creo. En fin, no tengo nada en contra de las manifestaciones del arte en la ciudad, no, pero no creo que eso contribuya a resolver los problemas de fondo. Pienso que los problemas de fondo son problemas de distribución razonable de la relación entre la propiedad, los bienes raíces y la estructura de vías, la estructura vial, relaciones también entre las reservas que se tienen para instalaciones, edificaciones públicas y lo que queda para el mercado privado. En fin, esos temas no son tan complicados, pero tampoco son muy sencillos, pero por lo general no son bien abordados, y me parece que es sobre ellos que hay que concentrarse a la base, como base. Bueno, más allá de eso, claro, se puede esperar tener buenos arquitectos, tener buenos artistas, y uno esperaría que la vida que empezó a manifestarse en los lugares construidos y habitados, bueno, que esa vida es la que gane, la que sobresalga.